Aurora apagó el aire acondicionado de su despacho y escuchó los sonidos de la peluquería. Voces apagadas, el ruido de un secador, el tintineo de las tijeras, una cacofonía familiar que se había convertido casi en meditación para ella a lo largo de 20 años de trabajo. Arregló su peinado impecable y salió al pasillo. La planta baja de Caprice and Style, en Lexington Avenue, funcionaba como un reloj. Marjorie estaba trabajando en un elaborado trabajo de coloración, coloreando meticulosamente cada mechón para lograr la transición perfecta del platino al rosa. Becca estaba terminando su peinado de novia, tejiendo pequeñas perlas en un intrincado moño. En la recepción, Kimberly charlaba tranquilamente con un cliente descontento, mostrando un aplomo que no había tenido antes. Aurora sonrió ligeramente. Hasta hacía un par de años, la joven recepcionista había entrado en pánico ante cualquier queja. Los enormes ventanales reflejaban el bullicio matutino de Manhattan, gente corriendo, taxis amarillos, mensajeros en bicicleta con bolsas de colores brillantes detrás. A Aurora le encantaba contemplar ese flujo incesante de vida, sentirse parte del gran organismo en constante movimiento de la ciudad. «Señorita Bradshaw, ¿puedo verla un momento?» Kimberly le tocó el codo con delicadeza. «Señora McCormick», se corrigió Aurora, aunque hacía tiempo que había dejado de prestar atención al error. Después de 15 años de matrimonio, el apellido de su marido le seguía pareciendo extraño, como si perteneciera a otra persona. La clienta exigía el reembolso de un trámite de hacía una semana. Aurora se sentó a su lado, escuchó atentamente las reclamaciones y explicó con calma por qué el aclaramiento no podía dar el resultado deseado con el estado original del cabello. Habló en voz baja pero con seguridad, y poco a poco la agresividad en los ojos de la mujer fue sustituida por comprensión. Cuando la clienta se marchó con un certificado por el tratamiento gratuito y una sincera disculpa, Kimberly sacudió la cabeza con admiración. «Eres mágica. Yo nunca podría hacer eso». El día siguió su curso. Aurora comprobó el trabajo de los artesanos y se dio cuenta de que tenía que subirle el sueldo a Becca. La chica había crecido profesionalmente. Llamó por teléfono a los gerentes de los demás salones de la cadena. Escuchó los informes de ingresos y las quejas por la falta de personal. Se reunió con un proveedor de cosméticos que intentaba convencerla de que cambiara a una nueva gama de productos de coloración. Después de comer, se apuntó un cliente importante no programado, la mujer de un importante promotor inmobiliario, y Aurora se puso a trabajar por su cuenta. Le encantaban los momentos así, cuando podía olvidarse de la rutina de la dirección y dedicarse a lo que mejor sabía hacer. Mientras cepillaba el espeso cabello rubio de la señora Donovan, recordó de pronto la tarde de octubre en que había visto a Ted por primera vez. El recuerdo le vino tan vívido como si hubiera sido ayer. Acababa de abrir su primera peluquería, un pequeño local en la planta baja de un viejo edificio. Había invertido todos sus ahorros y un préstamo que había pedido a un tipo de interés demencial. Trabajaba 16 horas al día, cortándose el pelo, llevando la contabilidad y fregando el suelo. Por la tarde llegó un hombre con un traje caro, empapado por la lluvia, que tenía que recoger urgentemente antes de una reunión importante. Ella quiso cerrar, pero algo en sus ojos, cansados pero vivos y atentos, la hizo acceder. El cliente resultó ser una estrella emergente de Wall Street. Mientras ella le peinaba, Ted destilaba confianza y carisma, hablando de acciones y derivados de un modo que hasta Aurora, que estaba lejos de las finanzas, escuchaba. Le contó cómo había predicho el colapso de las .com y había ahorrado millones a sus clientes, y ella se fijó en sus correctos rasgos faciales, su cálido timbre de voz y su ligera ronquera. Cuando terminó el trabajo, Tad le pidió su número de teléfono. «Para concertar una cita para cortarme el pelo», bromeó, pero al día siguiente la llamó y la invitó a cenar. Ella aceptó,
aunque no solía quedar con clientes. Ahora, viendo a la señora Donovan estudiar meticulosamente su reflejo en el espejo, Aurora pensó en cómo habían cambiado las cosas. Ted había sido tan diferente entonces. Llevaba trajes Brioni, conducía un Jaguar de época, sabía un par de cosas sobre vinos y sabía cómo encandilar a todo el mundo a su alrededor. En su primera cita en Le Bernardin, habló de su infancia en Greenwich, de sus estudios en Princeton, de cómo había empezado de cero y de cómo se había abierto camino hasta llegar a ser uno de los mejores comerciantes. Aurora miró el reloj, las 17:15. Ted aún debía de estar dormido. En los últimos años, rara vez se levantaba antes del mediodía explicando que era necesario para recuperar fuerzas. No quedaba ni rastro del exitoso corredor de bolsa que había sido antaño. ¿Qué te parece? Aurora mostró a la señora Donovan el resultado final. La clienta contempló admirada la impecable coloración. ¡Increíble! Ahora entiendo por qué todas mis amigas solo acuden a ti. Eres una auténtica artista. Por la tarde, al cerrar el salón, Aurora comprobaba habitualmente los ingresos y los informes. Las cifras eran agradables. Una cadena de 5 salones requería una atención constante, pero ella se las arreglaba. En los últimos 5 años había tenido que arreglárselas con todo, desde que Ted había anunciado que no podía seguir trabajando en la atmósfera tóxica del sector financiero. Al pasar por delante del enorme espejo del vestíbulo, se detuvo un segundo. El reflejo le devolvía la mirada de una mujer elegante, con una postura perfecta y un ligero cansancio en los ojos. ¿Cuántas veces a lo largo de los años había visto decepción en esos ojos? ¿Cuándo había sido la primera vez que Ted se había enfadado con ella por un maltrato? ¿Cuándo empezó a desaparecer en los bares? Cuando se negó a ver a una terapeuta diciendo que intentaba volverle loco. Aurora apagó las luces del salón vacío y salió. La tarde de verano aún era luminosa, pero la ciudad ya estaba envuelta en una neblina de neón. Llamó a un taxi. Hacía una hora que el chofer privado había llevado a Ted a su bar favorito de Manhattan. Todos los jueves se reunía allí con algunos nuevos socios de negocios. Ted no le decía quiénes eran ni qué hacían, y ella había dejado de preguntar. El taxista encendió la radio y una canción de jazz llenó el habitáculo. Últimamente pensaba cada vez más en aquella noche de octubre en la que conoció a Ted. Quizá debería haberle cortado el pelo y haberse despedido, pero sabía que no se arrepentía de nada. Aquellos primeros años habían estado llenos de amor y felicidad. Y lo que estaba pasando ahora, después de todo, siempre había tenido un don para resolver problemas, razón por la cual su pequeña peluquería se había convertido en una cadena de salones de primera calidad. El gerente del concesionario de coches de Gregory brilló mientras elogiaba el flamante Bentley Continental. S.R.A. McCormick ha hecho una buena elección, sonrió complacido mientras recorría el coche plateado. Es una edición limitada, solo 50 ejemplares. Su marido estará encantado. Aurora asintió, admirando los suaves asientos de cuero y las molduras de madera natural. A Ted siempre le habían gustado los coches de lujo. En su primera Navidad, le había regalado un Mercedes antiguo que había encontrado y restaurado él mismo. Por aquel entonces, aún se dedicaba a esas cosas. ¿Cuándo piensas regalárselo?, preguntó Gregory, tendiéndole los papeles para que los firmara. Aurora miró el reloj. «Esta noche. ¿Podemos organizar la entrega para las 7?» Sonó el teléfono en el salón. El de Lorraine. «Cariño, ¿ya le has comprado a tu vago ese maldito Bentley?» Aurora refunfuñó ante la franqueza de su amiga. «Sí, acabo de tramitarlo, y no le llames así». Lo siento. Lorraine no tenía ni una pizca de remordimiento en la voz. «Mira, vamos a reunirnos. Tengo una nueva colección de Milán en mi boutique, tienes que verla. Podemos hablar de tu gran gesto».
Una hora más tarde, Aurora ya estaba mirando los conjuntos de encaje en secretos íntimos. Lorraine había cerrado la boutique a otras clientas y ahora se pavoneaba entre los percheros con una copa de prosecco. 1.200.000 por un coche, ¿en serio? ¿Estás loca? Quiero complacerle. Aurora se pasó la mano por el picardías de seda. ¿Complacerle? Resopló Lorraine. ¿Cuándo fue la última vez que te complació? Recuerdo que hace 5 años se declaró quemado. También entonces dijiste que debíamos apoyarlo, darle tiempo para recuperarse. Aurora se hundió en su silla, recordando aquella época. Ted parecía agotado, se quejaba de insomnio y ataques de pánico. Ella le había sugerido que se tomara unas vacaciones, que se fueran a algún sitio los dos solos. En lugar de eso, escribió una carta de dimisión. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea? Lorraine se dejó caer en una silla cercana. ¿Cómo ha cambiado? ¿Recuerdas la fiesta en casa de los Donovan hace 3 años? ¿Cuando cogió una rabieta porque te quedaste hasta tarde en el salón? Claro que Aurora se acordaba. Una de sus clientas habituales había tenido la desgracia de que su madre muriera, y la mujer había acudido a la peluquería justo antes del funeral. Su pelo estaba desastroso, y Aurora no pudo negarse a ayudarla. Ted le había gritado entonces por primera vez delante de los invitados. «Cariño». Lorraine cubrió la mano de su amiga con la palma. «Te das cuenta de que no se trata del coche, ¿verdad? No importa lo que hagas, nunca va a ser suficiente». «Solo quiero que vuelva el viejo Ted», replicó Aurora en voz baja. «El viejo Ted ya no existe. Hay un hombre malhumorado que vive de ti y cree que se lo debes». Lorraine terminó su prosecco y se dirigió al mostrador con la nueva colección. «Pero ya que has decidido dar este paseo de generosidad inaudita, vamos al menos a regalarte algo impresionante. Entregarás las llaves como una auténtica femme fatale». Aquella noche, de pie frente al espejo del dormitorio, Aurora se ajustó su nuevo vestido de Alexander McQueen. Ted debía volver de otra reunión de negocios en 15 minutos. Bentley ya estaba esperando en el patio, adornado con un enorme lazo rojo. Aurora recordó su primera conversación seria sobre dinero. Había sido un año después de que Ted dejara su trabajo. Él había sugerido invertir todos sus ahorros en alguna empresa tecnológica. Ella se opuso con cautela, diciendo que sería mejor consultar primero a un asesor financiero. Tad explotó. ¿No confías en mí? ¿Crees que soy idiota? A partir de entonces, no volvieron a hablar de sus ideas. Cada vez que ella intentaba hablar de trabajo, Ted se cerraba en banda o la acusaba de prepotente e insensible. Luego dejó de compartir sus planes. Se oyó un portazo. «Cariño, estoy en casa». La voz de Ted sonaba inusualmente alegre. Aurora se maquilló por última vez y bajó al salón. «Tengo una sorpresa para ti». Le entregó a su marido un vaso de su whisky favorito. Ted le rodeó la cintura con el brazo. «¿Un vestido nuevo? Estás increíble». «Esa no es la sorpresa principal. Cierra los ojos y ven conmigo». Ella le condujo suavemente al patio. «Ahora puedes mirar». Ted se quedó helado cuando vio el coche. Durante unos segundos contempló en silencio el Bentley que brillaba bajo la luz de la calle, y Aurora sintió que sus dedos se tensaban alrededor de su cintura. «¿Y eso qué significa?» Su voz se volvió gélida. Es para ti. ¿Pensaste que podrías comprarme?» Ted se apartó, con la cara contorsionada. ¿Decidiste jugar a la patrona rica? No, solo quería hacerte sentir bien. Aurora le tendió desconcertada las llaves, pero él apartó la mano. ¿Una cosa agradable? Rió histéricamente. ¿Sabes lo que sería realmente agradable? Si mi mujer no intentara humillarme a cada paso. Ted, no lo entiendo. Claro que no lo entiendes. Casi estaba gritando. Eres una mujer de negocios tan exitosa. Todos estos años no ha hecho más que restregarme sus logros por la cara, y ahora has decidido rematarme comprándome un juguete como un Alfonso.
Yo nunca... Cállate. Ted lanzó su vaso contra la pared. ¿Sabes una cosa? Ya que te gusta tanto gastar dinero, mejor cómprale una casa a mi madre. Ella necesita un lugar en Florida, junto al mar. Eso sería lo real, no este insulto. Dio media vuelta y huyó casi corriendo hacia el interior de la casa. Aurora se quedó de pie en el patio, mirando los fragmentos de cristal y el whisky esparcido por la pared. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Lorena. ¿Cómo te ha ido? Aurora bajó lentamente los escalones del porche. La voz de su amiga resonaba en su cabeza. Hagas lo que hagas, siempre se quedará corto. Por supuesto que sabía que el mercado iba a desplomarse, dijo Ted, ajustándose su inmaculada corbata. Todas las señales estaban ahí. Era la enésima vez que Aurora revisitaba aquella entrevista para el Financial Times 15 años atrás. El joven y confiado Ted McCormick había hablado de su éxito como si fuera algo natural. Estaba sentada en el despacho de su casa, mirando la pantalla del portátil mientras, detrás de la pared, Ted hablaba por teléfono con su madre. «Mamá, esto es ridículo dinero. No puedo soportar más esta humillación. Sí, compró el maldito coche. ¿Y qué? ¿Dónde está la casa que quiere?» Aurora subió el volumen del vídeo. «Empecé de cero», relató el joven Ted. «Sin contactos, sin apoyo. Solo instintos naturales y ganas de trabajar 24 horas al día». Recordó lo orgullosa que se había sentido de él entonces, cómo había admirado su capacidad para predecir los movimientos del mercado. Las primeras señales de problemas habían sido sutiles. Primero Ted se volvió irritable, empezó a desquitarse con sus colegas. Luego vino el insomnio. Podía pasarse horas sentado en el salón, mirando fijamente a la oscuridad y bebiendo whisky a sorbos. No pasa nada. Se desentendía de sus preocupaciones. Solo un poco de estrés. Y entonces ocurrió aquel desafortunado lunes. Ted llegó a casa a mediodía, tiró su maletín a un rincón y anunció que no volvería nunca más a Wall Street. «Estos idiotas no saben lo que hacen», gritó. «Van a arruinar la empresa, y yo no quiero formar parte de ella». Aurora volvió a rebobinar el vídeo. «Lo más importante en este negocio es ser capaz de controlar tus emociones», explicó el joven Ted. «Nunca dejes que el miedo o la codicia influyan en las decisiones». Desde detrás de la pared, volvió a sonar la voz del Ted actual. «Sí, mamá. Comprendo que es duro para ti sola. Por supuesto que mereces una vida decente. No, volveré a hablar con ella». Aurora cerró el portátil. Recordaba haber intentado apoyar a su marido después del despido. Le había apuntado al mejor terapeuta. Ted había asistido a una sesión y se había negado a volver. Ella le había sugerido que buscaran juntos otras opciones laborales. Él la había acusado de falta de fe en sus capacidades. Al principio seguía intentando hacer algo. Esbozó un plan de negocio para una empresa de consultoría. Empezó a escribir un libro sobre comercio, pero los proyectos se quedaron en el papel. Pero aparecieron nuevos amigos, algunas personalidades turbias con las que Ted pasaba las tardes en los bares, discutiendo sobre inversiones prometedoras. Una llamada a la puerta le hizo estremecerse. «Tenemos que hablar», entró Ted en el despacho, con un vaso de whisky en la mano. Eran solo las 2 de la tarde. «¿Sobre qué?» Aurora hizo lo posible por mantener la calma. «Sobre mi madre. Ya sabes lo dura que es la vida para ella en Greenwich. Una casa enorme que vigilar, inviernos duros». «Ted, ya hemos hablado de esto antes. Tu madre se negó a mudarse a un piso más cómodo. Porque se merece algo mejor», bebió un gran trago. «Ha dedicado toda su vida a su familia, y ahora se ve obligada a revolcarse en la soledad mientras tú tiras el dinero en regalos innecesarios». Aurora permaneció en silencio, mirando a su marido. Eso no era lo que él había dicho antes. «Mamá es una manipuladora», le había explicado al principio de su matrimonio. «Ha intentado controlarme desde que era una niña.
Por eso me fui a estudiar lo más lejos posible de casa. Una casa en Florida habría resuelto todos los problemas, continuó Ted. Mamá habría podido empezar una nueva vida, hacer amigos, cuidar de sí misma. ¿Cuál es su presupuesto? Al menos 2 millones. En un barrio bonito, con vistas al mar, mamá se merece una vejez decente. Ted, eso es una locura. ¿Te das cuenta de que... ¿Qué? Se giró bruscamente hacia ella. ¿Que es demasiado caro para ti? No seas ridículo. Acabas de tirar más de 1 millón en un coche que te negaste a aceptar. Porque era insultante. Bebió otro sorbo de whisky. Estás intentando comprar mi dignidad, y yo te pido que ayudes a un ser querido. Aurora se frotó las sienes con cansancio. Recordó cómo, 10 años atrás, Tad se había negado a prestarle dinero a su madre para arreglar la casa. Si le doy un céntimo, pensará que puede manipularme, había declarado entonces. Me lo pensaré, dijo en voz baja. ¿Pensarlo? Ted sonrió amargamente. ¿Qué hay que pensar? O te ocupas de tu familia o no lo haces. Es muy sencillo. Salió dando un sonoro portazo. Aurora volvió a abrir el portátil y encendió el vídeo. El éxito requiere sacrificio, decía el joven Ted. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo por tu objetivo. Se quedó mirando la pantalla, tratando de averiguar en qué momento las cosas se torcieron. Cuando la confianza se había convertido en arrogancia y la ambición en celos. Cuando la preocupación por su madre, que antes había calificado de asfixiante, se había convertido en su principal arma. El teléfono vibró. Un mensaje de Lorraine. ¿Cómo estás? ¿Quizá podríamos quedar esta noche? No puedo, marcó Aurora. Ted quiere hablar de la compra de una casa para su madre. ¿En serio? ¿Después de lo de anoche? Aurora no contestó. La voz de Ted volvió a salir de detrás de la pared. Sí, mamá. Hablé con ella. No, está empezando a ser astuta otra vez. Claro que tienes razón. Ella nunca ha entendido los verdaderos valores familiares. Cerró los ojos y respiró hondo. La voz del joven Ted de la entrevista volvió a su cabeza. Lo más importante es saber cuándo es el momento de salir de una posición perdedora. Ningún apego emocional debe interponerse en la toma de las decisiones correctas. Qué pena que él mismo haya olvidado este principio. Eudora McCormick llegó a su casa sin anunciarse, cargada con 2 enormes maletas y un bulldog francés llamado Prince. Teddy, cariño, ya no podía estar sola en esta horrible casa, murmuró mientras su hijo arrastraba su equipaje hasta el dormitorio de invitados. Aurora observó la escena en silencio, recordando cómo, hasta hacía una semana, Ted le había asegurado que su madre nunca abandonaría su mansión de Greenwich. Ella nació allí, había dicho. Su padre está enterrado allí. Es su ancla. Sé que he venido sin ser invitada. Eudora se hundió en una silla, acunando contra su pecho a un descontento príncipe que moqueaba. Pero te das cuenta de que a mi edad... Solo tienes 65 años, empezó Aurora, pero vaciló ante la dura mirada de su suegra. A mi edad, repitió Eudora con presión, la soledad puede ser devastadora, sobre todo cuando tu único hijo no puede proporcionarte una vejez decente. Ted, que estaba arreglando las maletas, se quedó helado. Sus hombros se tensaron y su rostro adoptó esa característica expresión de culpabilidad que aparecía cada vez que su madre le recordaba su fracaso. Mamá, estábamos hablando de comprar una casa en Florida, se apresuró a decir. ¿Hablábamos? Eudora enarcó una ceja con gracia. ¿Y cuánto tiempo lleváis discutiéndolo? Ya veo que nada cambia. Mi pobre muchacho siempre ha sido demasiado blando. Igual que tu padre. Aurora notó el temblor de los tobillos de Tad. La mención de su padre siempre actuaba como un detonante para él. Su mano alcanzó la jarra de whisky que había sobre la mesa. ¿Qué tal si almorzamos?, sugirió Aurora. ¿Podría pedir algo? Oh, no, querida, se levantó Eudora de la silla.
Lo cocinaré yo misma. A Teddy siempre le encantó mi lasaña. ¿Te acuerdas, hijo? Toda la tarde estuvo mandando en la cocina, rechazando cualquier ayuda. Gracias, cariño, pero no sabes cuánto le gusta a Teddy, decía cada vez que Aurora intentaba hacer algo. Durante la cena, Eudora rememoró el pasado, sobre cómo el pequeño Ted había ganado la Olimpiada de Matemáticas del colegio, cómo había rechazado una beca para estudiar en Yale porque no quería dejar sola a su madre, cómo, tras la muerte de su padre, se hizo cargo de la familia. Excepto ahora, se secó los ojos con un pañuelo, que vuelvo a estar sola, en esta enorme casa vacía donde todo me recuerda al pasado. Mamá, lo solucionaremos. Ted se sirvió un tercer vaso de whisky. Aurora entiende lo importante que es esto. Por supuesto, por supuesto. Eudora esbozó esa sonrisa especial que no afectaba a sus ojos. Ya veo cómo cuida tu mujer de la familia. Es un coche precioso, por cierto. Es una pena que tenga unas prioridades tan extrañas. Fue un regalo, dijo Aurora en voz baja. Oh, lo entiendo. Eudora acarició el brazo de su hijo. Después de todo, es tu dinero. O mejor dicho, el dinero de Aurora. Ahora te tenemos a ti, ¿no es así? ¿Cómo se dice? En búsqueda creativa. Ted se levantó bruscamente de la mesa. Necesito una copa, murmuró y salió del comedor. Pobre chico, suspiró Eudora. Sufre tanto por su impotencia. Cuando su padre perdió el trabajo, él también empezó a beber. Pero entonces era joven, podía mantener a la familia. Y ahora se quedó callada, mirando significativamente a Aurora. En el silencio se oía a Ted agitando botellas en la barra. Creo que todos deberíamos descansar. Aurora empezó a recoger los platos. Oh, déjalo. Eudora hizo un gesto con la mano. Lo limpiaré yo misma. Estás cansada después de tanto trabajo. Por cierto, ¿cómo van tus salones? ¿Son prósperos? Siempre me ha sorprendido cómo algunas mujeres consiguen ser tan de negocios. Los días siguientes se convirtieron en un maratón interminable de manipulación. Eudora cocinaba las comidas favoritas de su hijo, le contaba historias de su infancia y suspiraba por su soledad. Ted bebía cada vez más y se volvía más agresivo. ¿Por qué no puedes ayudar?, gritaba por la noche cuando su madre ya se había ido a la cama. Ya ves lo duro que es para ella. ¿Ves lo que te está haciendo?, preguntó Aurora. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cuidarme? ¿Me quiere? Sí, imagínate. Es normal en nuestra familia. Es normal que en tu familia se manipulen unos a otros. Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. Tad agarró el vaso y lo lanzó contra la pared con fuerza. Cállate, no entiendes nada. Tú solo estás celoso porque nunca tuviste una familia de verdad. Salió corriendo de la habitación, dejando a Aurora mirando la mancha de vino que se extendía por el papel pintado. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Eudora bajaba las escaleras. «¿Teddy? ¿Qué pasa, cariño? Ven con mamá, cuéntamelo todo». Aurora cerró los ojos. Por fin comprendía el mecanismo de este sistema familiar. Eudora creaba el problema, luego empujaba a su hijo al colapso, luego lo consolaba, reforzando su poder. Y Ted, sin darse cuenta, estaba repitiendo el mismo patrón con su mujer. El teléfono vibró suavemente, un mensaje de Lorraine. «¿Cómo estás? ¿Aguantando?» «Creo que empiezo a darme cuenta de lo que pasa», escribió Aurora. «Por fin», respondió de inmediato. «Reunión en la boutique mañana, tenemos que hablar seriamente». Detrás del muro, Eudora consolaba a su hijo sollozante. «Ya, ya, buen hombre. Mamá está aquí. Mamá lo entiende todo. Mamá nunca te dejará». Lorraine cerró las puertas de la boutique y sacó una botella de vino tinto de la trastienda. Sabía que lo necesitaríamos esta noche. Sirvió la bebida en copas y se acomodó en su sillón favorito junto al probador. Aurora caminó lentamente entre los percheros, tocando distraídamente los conjuntos de encaje. «¿Sabes?», comenzó,
Cuando Eudora vino por primera vez a nuestra casa, pensé que podría ocuparme de ella. Después de todo, llevo 15 años dirigiendo un negocio. Estoy acostumbrada a resolver problemas. Los problemas familiares son diferentes, dijo Lorraine en voz baja, tomando un sorbo de vino. Ella nunca critica directamente. Siempre esos suspiros, indirectas, cumplidos ambiguos. Y Ted es como si volviera a ser un niño pequeño a su alrededor. Lorraine dejó su vaso y se enderezó en su silla. ¿Te acuerdas de Greg, mi primer marido? Aurora asintió. Había conocido a Lorraine mucho después de su divorcio, pero había oído hablar mucho de aquel matrimonio. Nunca te he contado toda la historia. Creo que ya es hora. Lorraine se acercó a la ventana mirando la ciudad nocturna. Nos conocimos cuando abrí mi primera tienda, una tienda diminuta en Brooklyn, que vendía lencería del mercado chino. Greg trabajaba en un banco, llevaba trajes caros, hablaba bonito. Me enamoré como una niña. Se quedó callada un momento, ordenando sus ideas. El primer año fue perfecto. Me apoyó, me dio consejos empresariales, me presentó a gente útil. Luego le ascendieron y las cosas empezaron a cambiar. Primero empezó a criticar mi tienda. Decía que era demasiado barata, que estaba arruinando su reputación. Luego empezó a exigirme que pasara más tiempo en casa. La mujer de un banquero de éxito no debería trabajar de dependienta. Pero usted no se rindió, observó Aurora. No, seguí haciendo crecer el negocio. Encontré proveedores en Italia, abrí una segunda tienda. Y entonces se desató el infierno. Greg empezó a beber, a hacer berrinches. Me acusó de humillarle deliberadamente con mi éxito. Y entonces apareció su madre. Lorraine volvió a su silla y rellenó su vino. Era la mujer de la alta sociedad perfecta, siempre impecablemente vestida, siempre con una sonrisa. Venía todos los días, preparaba las comidas favoritas de Greg, nos decía lo maravilloso que era. Y entre medias siempre nos recordaba lo importante que era para una mujer conocer su lugar en la familia. Igual que Eudora, murmuró Aurora. Exactamente. Entonces no me daba cuenta de lo que pasaba. Pensé que tal vez estaba haciendo algo mal, tal vez involucrándome demasiado en el negocio. Greg bebía cada vez más, su madre le consolaba cada vez más, y yo me sentía cada vez más culpable. Lorraine se acercó al mostrador con la nueva colección y pasó la mano por encima del picardías de seda. ¿Sabes cuál fue la gota que colmó el vaso? Un día oí a su madre hablando con su hermana por teléfono. Se reía y me contaba lo hábilmente que nos manipulaba a las dos. Lo llamaba criar a una cuñada. ¿Y qué hizo usted? Para empezar, dejé de culparme. Me di cuenta de que no se trataba de mí, no se trataba del negocio, no se trataba de que yo fuera una mala esposa. Se trata de un sistema familiar tóxico en el que la madre no puede dejar marchar a su hijo y el hijo no puede crecer. Aurora se hundió en su silla, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. Ted era diferente, realmente lo era. Odiaba el control de su madre, él mismo decía que era manipuladora. Y ahora está destrozado. Perdió su trabajo, perdió su confianza. Y su madre aprovechó inmediatamente el momento para retomar el control. Lorraine se sentó a su lado y cogió la mano de su amiga. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando por fin decidí dejar a Greg, su madre vino a mi tienda, llorando, rogándome que no separara a la familia. Dijo que su hijo estaría perdido sin mí, que yo era el único que podía salvarlo. ¿Y no cediste? No, porque me di cuenta de que no se puede salvar a alguien que no quiere salvarse. No puedes ayudar a alguien que prefiere el papel de niño eterno. Pedí el divorcio y me concentré en hacer crecer el negocio. ¿Y qué fue de Greg? Lorraine sonrió amargamente. Lo último que supe es que vive con su madre. Por fin consiguió lo que quería, el control total sobre su hijo, y él consiguió lo que quería, la oportunidad de no crecer. Se quedaron un momento en silencio, mirando las luces de la ciudad por la ventana. A lo lejos sonaba la sirena de una ambulancia.
¿Sabes de lo que me he dado cuenta estos días?, dijo Aurora en voz baja. Cuando Ted exige que le compren una casa a Eudora, no se trata de cuidar a su madre. Se trata de poder. Está intentando controlarme de la misma manera que ella le controla a él. Por fin lo estás viendo. Lorraine le apretó la mano. Pero no sé qué hacer. Le quiero. O mejor dicho, amo al Ted que solía ser. Ese Ted ya no existe. Y no lo estará hasta que él quiera que lo esté. La pregunta es, ¿estás dispuesta a pasarte la vida intentando traer de vuelta a un fantasma? Aurora se levantó y se acercó al espejo. Una mujer cansada de ojos descoloridos la miraba desde el reflejo. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo había dejado de ser ella misma para convertirse en alguien que trataba constantemente de complacer, aplacar, arreglar? ¿No te arrepientes de nada?, preguntó sin darse la vuelta. ¿Del divorcio? El primer año fue duro, admitió Lorraine. Estaba acostumbrada a ser esposa, a ocuparme de los problemas de los demás. Pero luego aprendí a volver a ser yo misma. ¿Y sabe qué? Resulta que me gusto mucho más que la mujer asustada que era cuando estaba casada. El teléfono de Aurora vibró. Un mensaje de Tad. ¿Dónde estás? Mamá ha hecho la cena. Tengo que irme. Terminó su vino y comenzó a empacar. Aurora. La detuvo Lorraine en la puerta. Recuerda, no es culpa tuya. No eres tú quien le ha roto la vida. Y no eres tú quien puede arreglarla. De camino a casa, Aurora pensó en las palabras de su amiga, sobre los sistemas familiares tóxicos, sobre la manipulación, sobre lo fácil que es perderse a uno mismo intentando salvar a otro. La voz de Eudora resonó en su cabeza. Teddy siempre ha sido un chico especial. Necesita tanto ser comprendido. Un niño, no un hombre, no un adulto capaz de responsabilizarse de sus actos. Un niño que siempre necesita a su madre, o a una esposa haciendo de madre. Aparcó fuera de la casa y se sentó en el coche unos minutos, reuniendo fuerzas. Dentro, las luces estaban encendidas y dos figuras parpadeaban en la cocina. Madre e hijo, los eternos protagonistas de este drama sin fin. Aurora miró su reflejo en el espejo retrovisor y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó, ¿qué quiero? La cena transcurrió en el ya familiar y pesado silencio. Eudora cortaba tranquilamente una pechuga de pollo, Ted escurría metódicamente un vaso tras otro, y Aurora movía distraídamente trozos de verdura por el plato con el tenedor. Después de su conversación con Lorraine, todo parecía una obra de teatro irreal con papeles aprendidos de antemano. Afuera empezaba a llover. Las gotas tamborileaban en las ventanas, creando un extraño acompañamiento a su silenciosa comida. Aurora se sorprendió a sí misma pensando que no recordaba la última vez que habían tenido una conversación normal durante la cena. Había sido antes de que despidieran a Ted, cuando le gustaba hablar de la bolsa, de nuevos negocios, de planes futuros. Ahora cada comida era una confrontación silenciosa. Teddy, cariño, hoy estás muy callado. Eudora se secó los labios con una servilleta y miró a su hijo con preocupación. Había tanta preocupación fingida en ese simple gesto que Aurora apenas pudo resistir el impulso de poner los ojos en blanco. «Está bien, mamá», alcanzó la botella, pero esta vez su madre detuvo su mano. Había algo serpenteante en el movimiento, suave pero autoritario. «No, no está bien. Veo cuánto te duele, lo duro que es para ti verme sufrir. Mi pobre niño, completamente agotado». Aurora notó el temblor de los tobillos de Tad. Manipulación clásica. Primero para parar, luego para empujar la culpa. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tal vez no había querido darse cuenta, aferrándose a la imagen del hombre seguro de sí mismo y exitoso del que una vez se había enamorado. «¿Sabes?», dijo Ted de repente, apartando su plato con fuerza. «He estado pensando durante mucho tiempo. Y he tomado una decisión». Eudora se iluminó, pero inmediatamente ocultó su sonrisa bajo una máscara de preocupación maternal. «¿Qué decisión, querido?» «Aurora.
Se volvió hacia su mujer, y ella vio algo nuevo y aterrador en sus ojos. O le compras a mamá una casa en Florida o nos divorciamos. El silencio que flotaba en el comedor parecía casi palpable. En algún lugar del salón sonaba el tic-tac de un reloj antiguo, regalo de boda de los padres de Ted. De repente, el sonido le pareció simbólico a Aurora. El tiempo de su matrimonio se estaba agotando, la cuenta atrás de los últimos minutos. ¿Qué? Aurora oyó su voz como si viniera de fuera. Lo has oído perfectamente. Ted se levantó bruscamente, apoyando las manos en la mesa. No puedo ver a mi madre sufrir sola mientras tú malgastas el dinero en tonterías, en esos salones tuyos, en trapos caros, en ese maldito Bentley. Teddy, no. Eudora empezó, pero su hijo la interrumpió. Había histeria resonando en su voz, una nota tan familiar en los últimos años. No, mamá, debes hacerlo. Llevo demasiado tiempo callada, casi gritaba. 15 años. 15 años aguantando esta arrogancia, estos intentos de comprarme con regalos caros, este recordatorio constante de quién hace el dinero aquí. Aurora miró a su marido, y ante sus ojos pasaron imágenes del pasado. La primera vez que Ted había estallado contra ella por un mal negocio, ella lo había achacado al estrés. Aquí destrozó el teléfono cuando se enteró de su despido. Ella se convenció de que era una crisis pasajera. Aquí está él negándose a ver a un terapeuta, acusándola de intentar volverlo psicótico. Así que ella se echó atrás de nuevo, temerosa de perderlo. Nunca has respetado a mi familia, continuó Tad pavoneándose por el comedor. Su sombra recorría las paredes como un loco. Siempre menospreciando a mamá, pensando que era una palurda, y ella lo sacrificó todo por mí, por cierto. Hijo, no. Eudora intentó intervenir de nuevo. Le temblaba la voz, pero había un brillo triunfante en sus ojos. Estaba claro que disfrutaba del espectáculo. No, mamá, diré lo que sea. Cogió la botella y bebió un buen trago directamente del cuello. Un hilo de vino le corrió por la barbilla. ¿Sabes lo que dijo cuando le ofrecí comprarte una casa? Que era una locura cuidar de tu propia madre. Aurora permaneció en silencio mientras contemplaba aquel espectáculo. La rabieta del hijo, la ostensible humildad de la madre, la tensión creciendo. En algún lugar de su mente afloraron las palabras de Lorraine. Es un sistema familiar tóxico. No descansarán hasta tener el control total. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó. Un trueno hizo temblar la habitación, pero Tad no pareció darse cuenta de nada. Siguió dando vueltas por la habitación, agitando los brazos y dando de vez en cuando un trago a la botella. Ya me he decidido. Dejó la botella sobre la mesa con estrépito. Unas gotas de vino cayeron sobre el mantel, difuminándose en manchas oscuras. Te doy una semana. O le compras una casa a tu madre, una casa decente, en un buen barrio, con vistas al mar, o le pido el divorcio. Teddy, no tienes que... Eudora empezó de nuevo. Su mano alcanzó a su hijo como si tratara de acariciar a un animal asustado. Tengo que hacerlo, mamá. Cayó de rodillas junto a su silla, apoyando la cabeza en su regazo. Ya no puedo ser un mal hijo, no puedo defraudarte. Has hecho tanto por mí, y yo ni siquiera puedo proporcionarte una vejez decente. Eudora le acarició la cabeza, diciéndole algo reconfortante, y Aurora vio de repente todo el panorama con una claridad penetrante. Años atrás se había sentido atraída por aquel hombre de éxito, guapo y seguro de sí mismo porque parecía todo lo contrario a un niño de mamá. Qué equivocada había estado. ¿Sabes qué es lo peor? Ted levantó una cara llorosa hacia su madre. Ni siquiera lo entiende. No se da cuenta de lo importante que es la familia. Para ella, todo se mide en dólares. ¿Cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto cuesta un coche? ¿Y el alma? ¿Y el amor? Para ella es un sonido vacío. Aurora sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cuántas veces había oído esas acusaciones?
¿Cuántas veces había intentado demostrar que no lo amaba por dinero y éxito? Y ahora él estaba usando su preocupación como un arma contra ella. No voy a comprar una casa, dijo ella en voz baja. Tad levantó la vista. ¿Qué? No voy a comprar la casa de tu madre. Se puso lentamente en pie. Una rabia pura e inconcebible salpicaba sus ojos. ¿Tú? ¿Estás optando por el divorcio? No, Ted. Tú eres el que elige, entre ser marido y ser hijo, y puedo ver que ya has elegido. ¿Cómo te atreves? Agarró la botella y se balanceó, pero soltó la mano en el último momento. Una sombra de miedo recorrió su rostro. Tenía miedo de su propio gesto. Tú solo estás celoso, celoso del amor de verdad, de la familia de verdad. Teddy, cálmate. Eudora se levantó y pasó el brazo por los hombros de su hijo. Había una especie de gracia serpenteante en sus movimientos. Era como si se enroscara alrededor de su víctima, consolando y sofocando al mismo tiempo. No, mamá, estoy tranquila. Estoy absolutamente tranquilo. Se sacudió las manos y se volvió hacia Aurora. A la luz de la araña, su rostro parecía una máscara distorsionada por la ira y el miedo. Este es el trato. Te doy hasta mañana. Espero tu decisión por la mañana. Salió del comedor dando un portazo que hizo temblar los cristales. Una fotografía de su boda, una hermosa pareja frente a un jardín florido, cayó al suelo y se hizo añicos. Los fragmentos se esparcieron por el parqué como añicos de su vida en común. Eudora sacudió la cabeza. Ah, Aurora, Aurora, ¿por qué lo traes a este estado? ¿Sabes lo vulnerable que es? ¿Cuánto significa la familia para él? Lo sé. Aurora se levantó de la mesa. Gracias a ti. ¿Qué quieres decir? Una nota de acero apareció en la voz de su suegra. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Siempre sigue el mismo patrón. Le presionas para que se sienta culpable, explota, y tú le consuelas. Y cada vez se hunde más en esa adicción. Eudora enarcó una ceja con gracia. Creo que simplemente no entiendes lo que es el verdadero amor maternal. Sin embargo, dada tu educación, no es de extrañar. Tal vez. Aurora se dirigió a la salida. Pero entiendo perfectamente lo que es la manipulación y lo que es una relación sana, aunque en tu familia eso parece ser una palabrota. Subió al dormitorio y cerró la puerta. La casa estaba en silencio. Aparentemente Ted había ido a tomar el aire. O, más probablemente, se había ido a un bar. El televisor murmuraba suavemente contra la pared, viendo su programa favorito como si nada hubiera pasado. Aurora se acercó a la ventana. El Bentley con el lazo rojo seguía parado en la entrada. La lluvia se había intensificado, y el lujoso coche parecía solitario y perdido en el chorro de agua, igual que ella. Sacó el teléfono y marcó el número de Lorraine. Me dio un ultimátum, dijo en cuanto su amiga descolgó. Una casa para su madre o el divorcio. ¿Y qué decidiste? Ya sabes. Aurora pasó la mano por el cristal frío, trazando las gotas de lluvia. De repente recordé lo que me dijo la primera vez que nos vimos. Le pregunté por qué había elegido mi salón. Y me contestó, porque aquí vi a una mujer que sabe exactamente lo que quiere. Curioso, ¿verdad? ¿Y ahora? Preguntó Lorraine en voz baja. Y ahora por fin empiezo a darme cuenta de nuevo. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana, y por un momento todo a su alrededor se iluminó con una luz brillante. En ese destello, Aurora vio su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, reconoció a su verdadero yo. La mañana era sorprendentemente clara. Aurora se despertó antes del amanecer y se quedó mirando por la ventana durante largo rato, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de un suave rosa. Ted no había vuelto a casa, o eso esperaba. Después del ultimátum de la noche anterior, probablemente se había ido a su bar favorito, Johnny's, donde había pasado más de una noche en vela en los últimos años.
Al salir del dormitorio, oyó ruidos procedentes de la cocina. Eudora ya estaba en los fogones, tarareando algo para sí misma. Prince, el bulldog francés, estaba a sus pies, pidiendo una golosina. En el aire flotaba el aroma de productos recién horneados, otro método de manipulación, tan familiar, tan calibrado a lo largo de los años. «Oh, buenos días, querida», gorjeó mi suegra. «Estoy haciendo tortitas, el desayuno favorito de Teddy, con arándanos y sirope de arce, como le gustaban de pequeño. Seguro que cuando vuelva». «No va a volver», dijo Aurora con calma, sirviéndose un poco de café. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no volverá a casa hasta que esté seguro de que he aceptado sus condiciones. Es parte del juego, ¿no?» Hace un gesto dramático, desaparece toda la noche y luego vuelve, esperando que me asuste y ceda, como siempre. Eudora se quedó paralizada ante la cocina antes de acercar la espátula a la sartén. Algo parecido al respeto apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la máscara familiar de una madre cariñosa. Se arregló el pelo perfectamente peinado, un gesto que Aurora recordaba de su primer encuentro, 15 años atrás, cuando su futura suegra la había mirado apreciativamente en un restaurante. «¿A qué juegas, cariño?» «Solo intento que todo el mundo esté mejor. Ya sabes lo preocupado que está Teddy por mí. Es un chico tan sensible». «No». Aurora se sentó a la mesa, calentándose las manos contra su taza de café. «Tengamos por fin una conversación sincera, sin todas esas insinuaciones y manipulaciones tuyas, sin pobre chico y alma sensible. Hablemos como adultos». Eudora apagó lentamente la cocina y se hundió en la silla de enfrente. Por primera vez desde que se conocían, Aurora pudo ver la incertidumbre en su rostro. Incluso su maquillaje, normalmente impecable, parecía un poco manchado hoy, como si su suegra tampoco hubiera dormido por la noche. «Sé lo que haces», continuó Aurora. «Sé cómo funciona tu sistema. Primero creas el problema, luego empujas a Ted al colapso y después lo consuelas, reforzando tu poder. Y él hace lo mismo conmigo. Es un círculo vicioso, y no se romperá hasta que alguien encuentre la fuerza para romperlo». «Tú no entiendes nada de amor maternal», empezó Eudora habitualmente, pero Aurora la interrumpió. «No, eres tú quien no entiende. El amor no es control. El amor no es manipulación. Amor es cuando dejas que la otra persona sea ella misma, crecer, cambiar, incluso cometer errores. Y tú simplemente no puedes dejarlo ir». Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por la respiración agitada del príncipe y el tic-tac del reloj antiguo del salón. Eudora miró a su cuñada como si la viera por primera vez. A la luz de la mañana, las arrugas que rodeaban sus ojos parecían más profundas y las canas de sus sienes más visibles. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin, y por primera vez en 15 años su voz no tenía el tono condescendiente al que Aurora estaba tan acostumbrada. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Aurora sacó una carpeta de su bolso. «Estos son los papeles del Bentley. Voy a reemitirlo a Ted, que haga lo que quiera con el coche. Y esto», colocó un segundo sobre la mesa, «son los papeles de la división de la propiedad. Los redacté hace 3 meses cuando me di cuenta de a dónde iba esto». «¿Tú lo tenías todo planeado?» «No. Solo estaba preparada para el hecho de que un día habría que tomar una decisión. Sabes, todos estos años he intentado ser la esposa perfecta. Lo apoyé cuando dejó su trabajo. Soporté sus crisis nerviosas. Traté de llenar el vacío que crecía en él cada día. Pero me di cuenta de algo importante. No puedes salvar a un hombre que no quiere salvarse a sí mismo». La puerta principal se cerró de golpe y Ted apareció en el umbral de la cocina. Arrugado, sin afeitar, pero con ese brillo especial en los ojos que tenía siempre que pensaba que había ganado una victoria. Olía a whisky y cigarrillos, el olor familiar de los últimos años de su matrimonio. Entonces se apoyó en la jamba de la puerta.
¿Has tomado una decisión? Sí. Aurora se levantó de la mesa. No compraré la casa de tu madre, y no participaré en ninguno más de tus juegos. Se acabó, Ted. ¿Divorcio, entonces? Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos seguían asustados, como un niño que de repente se diera cuenta de que su farol había quedado al descubierto. Divorcio, entonces. Los papeles están sobre la mesa. Puedes comprobarlo. Todo es honesto. La casa, los coches, las facturas, tendrás tu parte. Nunca me he aferrado al dinero como tú piensas. ¿Crees que el dinero lo decide todo? Dio un paso hacia la cocina, pero se detuvo al ver algo en los ojos de ella. Tal vez la fuerza que por fin había encontrado al verse libre de la interminable culpa. No, Ted. Creo que las elecciones marcan la diferencia. Y tú ya tomaste la tuya hace 15 años, cuando decidiste seguir siendo un niño de mamá en lugar de convertirte en un hombre, cuando eligió ser una víctima en lugar de ser un adulto, cuando empezaste a consumir alcohol y a manipularte en vez de mirarte honestamente al espejo. ¿Cómo te atreves? Se tiró hacia adelante, pero Eudora le sujetó el brazo. Teddy, no lo hagas. Mamá está aquí. Mamá lo solucionará. Mamá sabe cuánto te duele. Aurora lo vio cambiar al instante. Los hombros caídos, la cara adoptando una expresión de impotencia, los ojos buscando el apoyo materno. Aquel hombre apuesto y seguro de sí mismo del que una vez se había enamorado, se había disuelto finalmente, dando paso a un niño perpetuo. Empacaré mis cosas y me mudaré con Lorraine, dijo, dirigiéndose a la salida. Puedes quedarte aquí hasta que finalicen los trámites del divorcio. Tendremos que vender la casa de todos modos. Creo que con lo que saquemos podrás comprarte un piso, o para el pago inicial de una casa en Florida si todavía quieres hacer feliz a tu madre. Te vas a arrepentir. Tad gritó tras ella, pero su voz sonaba más aterrada que amenazadora. No. Se dio la vuelta en la puerta. No seré yo quien se arrepienta. Algún día, quizá dentro de un año, quizá dentro de 10, te despertarás y te darás cuenta de que no solo has perdido a tu mujer, te perdiste a ti mismo, y lo peor es que lo hiciste voluntariamente. En el dormitorio, metía metódicamente sus cosas en la maleta cuando sonó el teléfono. Lorraine, ¿cómo estás? Estuve toda la noche preocupada. ¿Sabes? Aurora se sentó en la cama, mirando la foto de la boda de ella y Tad, sorprendentemente tranquila. Como despojarme por fin de la pesada mochila que llevaba arrastrando durante años, como despertar de un largo sueño. La habitación de invitados te está esperando. Pude oír la sonrisa en la voz de su amiga. Y adivina qué, hay ropa de cama increíble en la nueva colección, justo para una nueva vida. Encaje, seda, todo lo que necesita una mujer que por fin empieza a vivir para sí misma. Aurora rió, por primera vez en días. Todavía se oían voces en el piso de abajo. Eudora consolaba a su hijo sollozando, prometiéndole que todo iría bien, que mamá estaba cerca, que mamá nunca se iría. Un círculo vicioso del que por fin se había liberado. Recogió sus últimas cosas y echó un vistazo al tocador. Había una caja con un collar de perlas, regalo de Tad en su 5º aniversario de boda. Por aquel entonces, seguía siendo el hombre del que se había enamorado, o solo creía que lo era. ¿Dónde acababa la realidad y empezaba la imagen que se había hecho de sí misma? Cerró la maleta y se acercó a la ventana. El sol ya estaba alto e inundaba la calle de luz brillante. El Bentley estaba en la entrada, testigo mudo del final de una historia y el comienzo de otra. El lazo rojo ondeaba ligeramente al viento, como despidiéndose. Sacó el teléfono y marcó el número de su asistente en el salón. Buenos días, Kimberly. Vendré más tarde. Y sí, hazme una reserva para cortarme el pelo. Creo que es hora de cambiar. Un año después, Lorraine estaba cerrando su boutique cuando oyó el familiar ruido de los tacones sobre el suelo de mármol. Aurora, tan elegante como siempre con su traje azul oscuro de Chanel, sostenía una botella de champán Dom Pérignon.
Su nuevo corte de pelo corto resaltaba a la perfección sus pómulos altos y en sus ojos bailaban destellos de picardía. ¿Adivina quién acaba de firmar el papeleo para abrir el sexto salón? Sonrió, y Lorraine se dio cuenta de cómo había cambiado su amiga en un año. Había desaparecido la cautela de su mirada, sus hombros se habían enderezado, una especie de ligereza interior. Incluso su forma de andar era diferente, segura, voladora. Felicidades. Lorraine sacó las copas de cristal, un regalo del proveedor italiano de ropa blanca. Así que el acuerdo con el local de la Quinta Avenida salió adelante. Recuerdo lo preocupada que estabas por la competencia. Sí, ¿y sabes qué es lo mejor? Aurora se hundió en su silla favorita junto al probador, poniendo la pierna sobre el pie. Este es el mismo edificio donde Ted trabajó una vez como agente de bolsa. ¿Te puedes creer la coincidencia? Cuando el agente inmobiliario me enseñó la dirección, me eché a reír. Se quedaron en silencio un momento, recordando los acontecimientos del último año. El proceso de divorcio había ido sorprendentemente bien. Ted parecía haber perdido interés en todo, excepto en la custodia de su madre. Eudora había intentado manipular la situación, por supuesto, pero el abogado de Aurora, el canoso señor Bernstein, había demostrado tener la experiencia suficiente para frustrar todos los intentos de retrasar el proceso. ¿Le ha visto desde aquel día?, preguntó Lorraine con cautela, sirviendo el champán. Las burbujas subían alegremente por las paredes de la copa como si tuvieran prisa por liberarse. Una vez, Aurora hizo girar la copa entre sus manos, observando el juego de luces. Nos encontramos por casualidad en un supermercado de la calle 86. Imagínate, estaba comprando comida para Eudora, que había hecho la lista como un niño pequeño. Vive con ella en la casa que compró con el dinero de la venta de la mansión de Greenwich. Parece envejecido y algo descolorido. ¿Y tú? ¿Sin remordimientos? Lorraine se acomodó en una silla cercana, metiendo las piernas debajo de ella. ¿Sabes? Es raro. Aurora se acercó a la ventana. Tras el cristal se veía la vida nocturna de Manhattan, gente corriendo, carteles parpadeando, taxis amarillos en un flujo interminable. Pensé que sería más duro. Pensé que echaría de menos nuestra vida, nuestra rutina, pero en lugar de eso, me sentí aliviada, como si por fin pudiera respirar. Lorraine asintió comprensiva. Recordó cómo Aurora había aparecido en su puerta hacía un año con solo una maleta y una mirada confusa. Cómo se habían sentado por las tardes en el balcón, bebiendo vino y hablando de todo, de sueños incumplidos, de años perdidos, del miedo a la soledad. Poco a poco su amiga fue recuperando la confianza en sí misma, al principio tímidamente, luego cada vez con más fuerza. ¿Y el nuevo maestro que llevaste a tu quinto salón? Lorraine entornó los ojos disimuladamente. ¿Ese chico tan guapo con esas técnicas de coloración tan raras? Es de lo único que hablan mis clientas. Ah, Jason. Aurora sonrió, y algo cálido destelló en la sonrisa. Es un tipo con talento, ¿y sabes lo que es increíble? Ama lo que hace tanto como yo a su edad. Le miro y me recuerdo a mí misma hace 20 años, la misma pasión por el trabajo, el mismo deseo de crear belleza. Ayer me enseñó una nueva técnica para mezclar colores. ¡Fantástico! ¿Y sin intereses románticos? Lorraine enarcó una ceja significativamente. No, Aurora negó con la cabeza, pero su sonrisa se suavizó un poco. Todavía no. Por fin he aprendido a ser feliz sola. Sabes, pasé tantos años intentando salvar a Ted que me olvidé de lo más importante de todo, yo misma. Mis deseos, mis sueños, mis planes, todo giraba en torno a sus problemas, sus necesidades, sus estados de ánimo. Y ahora estoy aprendiendo a vivir por mí misma otra vez. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un acogedor ruido de fondo. A lo lejos,
Las luces de los rascacielos parpadeaban, recordándome que la ciudad nunca duerme. Dos mujeres con copas de champán se reflejaban en la ventana, tan diferentes y tan cercanas. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche? Aurora se volvió hacia su amiga. ¿Que no se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado? En aquel momento no entendí muy bien el significado de esas palabras. Lo recuerdo. ¿Por qué? Lorraine se levantó para encender las luces tenues. La boutique parecía especialmente acogedora en la penumbra. El otro día recibí una carta de Eudora. ¿Te lo puedes creer? No una carta electrónica, sino una de verdad, en papel caro, con su firma. Me dijo que Ted había empezado a ver a un terapeuta, que por fin está admitiendo su problema con la bebida. Incluso va a sesiones de grupo. ¿Y cómo te sentiste al respecto? ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Me sentí aliviado, pero no porque esté esperando un reencuentro o algo así. Es solo que es agradable saber que alguien a quien una vez quisiste está intentando salir de un agujero, aunque ya no tenga nada que ver contigo. ¿Y Eudora? ¿Cómo lleva que su hijito por fin intente crecer? Aurora se rió. Oh, ella encontró una manera de convertir incluso eso en una herramienta de control. Había tanto drama en la carta. Estoy tan orgullosa de haber sido capaz de convencerle de que buscara ayuda. Solo el corazón de una madre sabe cómo llegar a un alma perdida. Pero ¿sabes qué? Ya no es mi problema. Lorraine volvió a llenar las copas de champán. Aún quedaba algo de líquido dorado en el fondo de la botella. ¿Por una nueva vida? Por las buenas decisiones, sonrió Aurora. Y por la verdadera amistad. No podría haberlo hecho sin ti. Estuvieron sentadas en la boutique hasta bien entrada la noche, hablando de todo, de los planes de expansión del negocio, de la nueva colección de lencería que Lorraine iba a presentar el mes que viene, del próximo viaje a Milán para asistir a una exposición de peluquería. Aurora habló de su idea de abrir una escuela de estilistas anexa a los salones. Lorraine compartió sus ideas sobre el lanzamiento de su propia línea de lencería. ¿Recuerdas cuando Ted dijo que los negocios no son cosa de mujeres? Dijo Lorraine de repente. ¿Que una verdadera dama debe dedicarse al hogar y a las reuniones sociales? Lo recuerdo, y recuerdo cómo poco a poco empecé a dudar de mí misma, de mis decisiones. Cuánto miedo tenía de decepcionarlo, de ofenderlo, de herir su frágil ego. Dios, cuánta energía malgasté en esos intentos inútiles de estar a la altura de su idea de una esposa perfecta. Cuando Aurora por fin se dispuso a marcharse, había dejado de llover. Las calles brillaban bajo las farolas, el aire fresco y limpio. En la esquina, un alegre grupo de jóvenes lanzaba fuegos artificiales, celebrando el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta este año? Dijo, despidiéndose de su amiga con un abrazo. A veces tienes que perder algo importante para encontrarte a ti mismo. Y otra cosa, el amor verdadero no exige sacrificios, te hace más fuerte, no más débil. De camino a casa, pensó en la próxima apertura del nuevo salón, en cómo había cambiado su vida en un año, en lo mucho que le esperaba. Tal vez ella realmente debería echar un vistazo más de cerca a Jason, no ahora, pero algún día. Lo importante era no volver a perderse. Fue recibida por un silencio acogedor en el piso que había comprado después del divorcio, sin rabietas de borrachera, sin manipulación, sin culpa, solo paz y confianza, y planes, planes, planes. Las páginas de la agenda estaban programadas para meses venideros. En la mesilla de noche había una fotografía de ella y Lorraine en la inauguración del quinto salón. Dos mujeres sonrientes con copas de champán en la mano. Fuertes, independientes, felices, reales. Aurora se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella, titilando con miles de luces. En algún lugar, en una de las casas, Tad podría estar contemplando también aquel paisaje nocturno, tal vez pensando en su vida, en los errores que había cometido, en el camino hacia la curación que tenía por delante. Pero esa ya no es su historia.
Ahora tiene su propio camino y sabe exactamente a dónde ir. Le esperan muchos más momentos hermosos, muchas nuevas oportunidades. Y lo más importante, por fin es libre, libre para ser ella misma.